Cualquier herramienta yo creo que es interesante. Lo importante es tener una paleta muy amplia de herramientas que para mí son como pinceles con los que tú puedes ir pintando y haciendo tu dirección de fotografía, ¿sabes? Y es importante, desde cinematografía digital hasta fotografía fotoquímica, y que no se pierda nada, ¿no? Realmente yo empiezo a trabajar con herramientas audiovisuales como operador de cámara para televisión, lo que le llamaban ENGs, es decir, reportería gráfica, cubriendo noticias para Televisión de Galicia y para Televisión Española básicamente. A partir de ahí ingreso en un FP experimental que hay en la ciudad de A Coruña, que se llama Escola de Imaxe Son da Coruña. Hago un año, un curso, acabo ese curso, acabo la escuela, pido una beca para irme a Cuba, a San Antonio de los Baños, a la Escuela Internacional de Cine de Cuba. Me concede la beca, pero justo en ese momento, en Galicia, por unas ayudas públicas que hay a través de la Xunta de Galicia, se empiezan a rodar muchas películas, ¿no? O algunas películas. Y me llaman como meritorio de eléctrico. Y me quedo como impactado, entonces no sé qué hacer, si irme para Cuba o empezar a trabajar. Entonces decido dejar la beca de lado, no optar a esa ayuda económica para irme a la escuela de cine y me pongo a trabajar. Me pongo a trabajar en el equipo de eléctricos, en una película que se titula, si no recuerdo mal, Nena, del director Xavier Bermúdez, pero curiosamente de director de fotografía está Ángel Luis Fernández, que es un operador que trabaja en las primeras pelis de Almodóvar, por ejemplo, Laberinto de Pasiones, hace Arrebato de Iván Zulueta, hace la dirección de fotografía, incluso muchas más películas, pero por resumir, también hace la dirección de fotografía con otros operadores, El Sol del Membrillo. Entonces, esa, para mí, empezar a trabajar en el equipo de eléctricos de meritorio, aunque fuera tirando cables desde allá atrás, sé que hay un operador en la cámara que para mí era como un referente, ¿no? A partir de aquí, sigo trabajando en el equipo de eléctricos, casi siempre de eléctrico, en algunas ocasiones de best boy, en las mínimas ocasiones de gaffer, y son 32 producciones del cine español. Paro porque conozco a un director de fotografía en una película de las que trabajo como eléctrico, paro y conozco a Tomás Pladeval, y me invita a irme a la escuela a la SCAC, a la escuela de cine que había antiguamente en Barcelona, que ahora está en Tarrasa, la SCAC. Allí hago un posgrado sobre dirección de fotografía impartido por este director de fotografía, por Tomás Pladeval, y a partir de ahí me conceden la oportunidad de coger, como digo yo, en esa época, en 2005, el fotómetro, y hago mi primera TV movie como director de fotografía, y a partir de ahí hasta la actualidad. Bueno, de especial yo no sé si tiene algo de especial. Yo creo que cualquier puesto de trabajo en el cine son todos muy especiales y son todos de una dedicación y concentración muy exhaustiva. Yo voy a rebobinar porque quiero ser director de fotografía. Yo tenía un profesor en octavo del antiguo EGB que me daba clases de matemáticas, pero era un gran cinéfilo y hacía actividades extraescolares. En esas actividades extraescolares proyectábamos películas desde un VHS en la propia escuela y nos hacíamos unos afiches, estoy hablando de principios de los años 80 del siglo pasado, en máquina de escribir, y ahí él ponía el título, el director, las actrices, los actores, director de fotografía, sonidista, producer designer, etcétera, etcétera. Y un día le pregunté a Sabine, ¿pero realmente en las películas trabaja tanta gente? Sí, ¿me puedes explicar qué es cada oficio? Y él me dedicó casi una tarde a explicarme qué era cada oficio dentro del cine. Y no sé por qué,
en esa explicación me quedé impactado con lo que era una directora de fotografía o un director de fotografía. Entonces ese fue el detonante de que yo quisiera estudiar fotografía cinematográfica. Y realmente sí, es un trabajo especial porque tienes mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad, tienes que tomar decisiones con mucha rapidez y muy importantes, y después es un departamento, como en casi todos, pero en el de cinematografía, el productor o la productora se juega mucho dinero, invierte mucho dinero. Es decir, el estilo de fotografía cinematográfica me lo piden sobre todo las directoras y los directores. Estas directoras o directores que me llaman para hacer la cinematografía de estas películas en las que tuve la oportunidad y confiaron en mí para trabajar, cuentan historias de personas que nos puede pasar a cualquier persona, a cualquiera de nosotras o de nosotros nos puede pasar estas historias que se cuentan en Arima, en OMS, en la Estación Violenta, en las altas presiones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la dirección de fotografía o el diseño de fotografía cinematográfica tiene que estar muy engranado con el contenido de la película. Es decir, y por eso tienen este carácter, como tú bien dices, intimista, de cercanía, ¿no? La fotografía no se quiere expresar fuera de ese sentido psicológico que tienen los personajes. Para mí es clave a la hora de fotografiar saber esos personajes, los protagonistas, de los personajes que interpretan, de dónde vienen y a dónde van y en qué estado de ánimo están en ese momento de su vida que estamos contando. A partir de ahí es desde donde empiezo yo a diseñar la fotografía cinematográfica de una película. Si alguna directora o director me pidiera algo más expresionista, lo efectuaría y estaría súper feliz de poder efectuarlo y ejecutarlo, pero hasta ahora, quitando, pues diría que una película que está más orientada para televisión y plataforma, que es más de género, las anteriores son más autorales, y eso ya cuenta muchas cosas, son más de género, sí que hay algo más expresionista en la dirección de fotografía. De hecho, en esa película que se titula Melancolía, llegamos a ejecutar desde cinematografía digital un proceso técnico que se llama Blitz Bypass, que viene del antiguo, bueno, y del actual, no solo antiguo, que se hacía con el negativo de cine. Realmente no tengo ninguna predilección. Yo creo que cada herramienta, cada textura, son todas igual de interesantes. Y cada historia pide una textura diferente, desde el bloque óptico, desde los propios filtros que le pones delante a la lente, desde el propio sensor o desde el propio negativo o película que utilices en una cámara de cine. Pero sí que tengo así especial cariño por las ópticas Cooke. Tuve la oportunidad de utilizar las Cooke anamórficas en una película donde el espacio era protagonista, que se llama La Illa de Ons, que está en Galicia. Y la verdad que es el look de Cooke y en anamórfico me pareció así como muy goloso, muy interesante. También me gusta mucho el sensor de Arri, por la textura que tiene. De los sensores de cinematografía digital hasta la actualidad, de los que yo conozco, con la oportunidad con los que pude trabajar, siempre me gustó Arri porque tiene una textura muy específica, muy orgánica, o sea, algo que fluye ahí, ¿no? que me gusta mucho. Pero bueno, cualquier herramienta yo creo que es interesante. Lo importante es tener una paleta muy amplia de herramientas que para mí son como pinceles con los que tú puedes ir pintando y haciendo tu dirección de fotografía, ¿sabes? Y es importante, desde cinematografía digital hasta fotografía fotoquímica, y que no se pierda nada, ¿no? Entonces cada proyecto te pedirá qué tipo de herramienta quieres utilizar para ese proyecto. Y después, bueno, entra la parte económica, hasta dónde se puede llegar también a alquilar y a utilizar estas herramientas, ¿no? Sí, se está rodando mucho en Galicia y yo como vivo allí, mi base es Santiago de Compostela, mi familia está allí, yo trabajo desde allí para el mundo
Entonces allí me puedo mover a cualquier parte del mundo a trabajar, pero me está tocando mucho trabajar allí con productoras allí, que son producciones gallegas, y actualmente se está coproduciendo internacionalmente mucho con Portugal también, ¿no? En las últimas producciones que hice tienen estas coproducciones. Y Galicia, que tiene como... yo creo que más que paisajísticamente el adjetivo qué bonito es el paisaje, yo creo que es un espacio emocional. Galicia es un espacio emocional, más que buscar la típica postal hermosa de Galicia, que sí las tiene y podríamos tirar por ahí, pero yo creo que es más importante como espacio emocional y cómo eso le afecta a las personas que viven allí en Galicia, y cómo eso se puede traducir y se puede aprovechar para contar historias a través del cine o de las series. Yo creo que lo que tiene de especial es eso, espacio emocional, es un espacio emocional. A Falling Song sí fue un reto para mí por lo siguiente. Yo vengo de trabajar sobre todo en ficción, y cuando me llama César Souto, que es el director de A Falling Song, me dice que quiere rodar una película en Estados Unidos, en concreto en Nueva York y en Hartford, que es la capital de Connecticut. Entonces el reto es que en esta película es que la figura humana casi desaparece, está diluida, o aparece en una escala ínfima con respecto al paisaje urbano, al contrario que en las ficciones, que normalmente la figura humana puede ser más espacial o más psicológica, ¿no? O más de personaje, pero normalmente en las ficciones están los actores y las actrices, que es la figura humana tiene presencia. Entonces el reto era que no existía figura humana. Me enfrento a un espacio emocional que yo desconozco, yo nunca había viajado a Estados Unidos. Entonces tengo la oportunidad de viajar y encontrarme con una película que tengo que retratar paisaje urbano, sobre todo, insisto, sin figura humana, y a mayor retratar la luz invernal de esa parte de Estados Unidos, que fue algo muy interesante y muy creativo. Y a mayores, siempre desde el lenguaje formal, hubo una anécdota muy chula, que hay una estructura central que tiene la película que está hecha a través de travelings, que es como la cámara gripada en una furgoneta, y hacemos travelings describiendo los suburbs norteamericanos, en este caso suburbs de la zona de Hartford, que son de clase social alta, ¿no? Porque la película está inspirada en un poeta modernista que se llama Wallace Stevens y vivía en ese suburb, ¿no? Y estos travelings, cada vez que ejecutábamos un traveling de este tipo, visualizábamos el traveling, decíamos, es que nos parece que Wallace Stevens viene del pasado a ver el presente, y no queríamos eso. Entonces era una combinación, fue un aprendizaje muy bonito, fue una combinación de distancia de la cámara al paisaje urbano, altura, velocidad de la furgoneta en combinación con la cadencia de fotogramas por segundo. Y ahí hicimos como una pequeña cámara lenta, y eso hizo, esa pequeña cámara lenta, que rompiéramos ese Wallace Stevens que venía del pasado a observar el presente, ¿no? Bueno, sí, durante el rodaje de A Falling Song estábamos... fue muy curioso, porque al ser una película de no ficción, es decir, un documental de creación, éramos un equipo pequeño, éramos, pues, en total éramos 6 personas en el equipo, no teníamos contratados actores y actrices, era invierno y paisaje urbano. Entonces yo hablé con el director César Souto que íbamos a viajar en febrero a Estados Unidos para adelantar el rodaje a enero, porque salíamos de cuentas en febrero, cuando iban a nacer mi hija, ¿no? Pero resulta que fue prematura un mes y nació durante el rodaje, y me llegó un mensaje de mi compañera Ana. Estábamos a menos 12 grados en una calle de Hartford, y me llegó un mensaje, Alberto, rompí aguas, me voy para el hospital, y nos quedamos todos como impactados. Y dije, César, mira qué está pasando. Y decía, corta rodaje, paramos. No, pare, seguimos rodando. Y ahí nació ICIA, exactamente. Pues un director de fotografía o cualquier persona que trabaje en este oficio, conciliar es bastante complicado. Siempre encuentras el camino para la conciliación, pero es muy complicado al trabajar por obra. Normalmente estás fuera de casa pues una media de 2 meses o el tiempo que sea, pues es bastante complicado. Tienes que encajar muy bien todas las piezas para que tu
en este caso mi hija, pueda estar o con los abuelos por parte de madre o con la abuela por parte de padre, pero sí que es difícilmente de engranaje, porque no es un oficio que trabajes de oficina de 8 de la mañana y a las 3 de la tarde y puedas estar en una guardería y la recoges a las 3, no, porque es normalmente un oficio de que coges maleta, te vas de casa, estás un tiempo fuera, unas semanas fuera, entonces tienes que buscar pues la fórmula de cómo esa hija la puedan cuidar. Y a mayores son momentos, ahora tiene 3 años, son momentos muy especiales, que está creciendo y es difícil separarse de ella, y ella que se separe de ti porque estás creando momentos muy emocionales ahí. Bueno, yo, desde mi punto de vista, las nuevas generaciones de cineastas, con todo el amplio espectro que puede ser una cineasta o un cineasta, lo primero es que esto es una carrera de fondo, que no tengan prisa por nada, que llegará su momento. Hay que saber esperar, hay que tener resistencia y llegará ese momento en el que puedan ejecutar su oficio. Y en concreto a las directoras de fotografía o directores de fotografía que quieren empezar, yo les aconsejo que sí, que estén muy pendientes de toda la técnica. Ahora es muy fácil llegar a la técnica por medio de workshops, a través de internet, pero yo creo que lo más importante es crear una memoteca. Memoteca me refiero. Por ejemplo, una memoteca es lo siguiente: ir a ver pintura, mucha pintura, leer mucho, ver todo tipo de artes e incluso cuando estás en una cafetería tomando un café, ver cómo entra la luz en ese momento y cómo está iluminando el espacio, cómo están esas caras en ese bar iluminadas, y eso guardar todo eso en la memoteca, y a partir de ahí, cuando surja la ocasión en una película, intentar recrearlo, volver a esa memoria y recrearlo con tus herramientas.